Esto es lo que pasaba en sus tiempos, entraba aire del mar, iba recogiendo más humedad, al mismo tiempo iba recogiendo temperatura, y se podían disparar las tormentas en Segorbe, en Barracas, en Alventosa o en Teruel. En sus tiempos llegaron a crear charcas en Barracas, en algunos sitios, que del mar te entra estadísticamente durante los estudios unos 14 gramos de agua por kilogramo de aire. Para que tengas condensación a 2000 metros en Jaolambre necesitas que haya ascendido a 21 contra 14, quiere decir que el terreno tiene que aportar una cantidad de agua suficiente para compensar el calentamiento de la masa de aire. Y milagro y cosa fantástica, cuando yo estudié meteorología me decían de una masa aérea el máximo de agua que puede soltar es del orden de un tercio del agua que contiene. Si no, ya empieza a evaporar demasiado agua que al mismo tiempo evapora y tal. Entonces, ¿cuánto es un tercio de 21? 7, ¿verdad?